Vamos a comenzar la clase hoy. Y ya puse para grabar. Hola, profe, buen día. Buenas, ¿cómo va? Buen día, profe. Buen día. Bueno, ahí está. ¿Por qué no me dejas? Ahí está. Bien. Eh, Intuyo que se ve bien la pantalla, ¿no? La pantalla compartida. Sí, sí, se ve bien. Buenísimo. En la clase pasada nos habíamos quedado ya terminando Marx. Faltan un par de ideas nada más. La verdad que se hizo un poquito más largo que otras escuelas, pero bueno, son muchos conceptos, están muy relacionados entre sí y son muy importantes. Le damos un poquito más de bola a Marx porque nos viene muy bien para después explicar algunas cuestiones de cuentas nacionales y tomamos de varios autores algunas ideas que después van a ser retomadas cuando hablamos PBI, o usualmente se suele hablar de PBI y bueno, cómo construimos algunos ciertos variables macroeconómicas y bueno, estos son todas ideas que se fueron iniciando en el siglo XIX que se pusieron en práctica en términos de contabilidad recién en el siglo XX. Así que bueno, Em, y bueno, Marx retomó muchas de las ideas ya que venían de los clásicos. En la clase pasada habíamos hablado del tema de la creación de valor y también de la teoría de la distribución, o sea, la teoría del valor y la teoría de la distribución, que estaban muy ligadas entre sí, y empezamos a ver algunos ejemplos. No los terminamos todavía. Quería que los veamos juntos porque están piolas para entender bien cómo funciona este esquema en el cual existen clases sociales, hay puja de intereses y cómo se reparte el valor entre ellos. Habíamos dicho, por supuesto, ¿no?, que tenemos en funcionamiento una empresa que tiene ventas por 34.000 millones de dólares, o de peso, la moneda que ustedes quieran. Esto para nosotros en términos de contabilidad y en términos teóricos es el valor creado por una empresa, el valor total, ¿no? El valor son las ventas totales que tiene una empresa y es justamente lo que Marx puede decir como, bueno, cuál es el valor total de esa empresa que está produciendo, ¿no? A su vez, ese valor total se descompone por el capital constante, habíamos dicho las materias primas que son el capital circulante y el mantenimiento de las maquinarias, de los equipos, de las herramientas, son parte también del capital constante y en este sentido del capital fijo, lo que hablamos como capital fijo. Materias primas y el mantenimiento son parte del conjunto del capital constante. Cuando hablamos de mantenimiento es sinónimo de desgaste que tiene la maquinaria y que en contabilidad y en cuentas nacionales, en contabilidad, seguramente lo habrán visto como amortizaciones. Es muy importante que exista este mantenimiento porque si no, el capital se desgasta y no lo podemos reponer prácticamente y eso no es sustentable a largo plazo prácticamente. Por otro lado, ya pasando para el capital variable, lo que habíamos hablado de capital variable, que son una suerte de salarios, ¿no? Para una empresa es el salario, es lo que invierte el capitalista en salario. Y esta barra, el que está abajo, es justamente el total de la inversión que hizo el capitalista. El capitalista invirtió en materias primas, en mantenimiento y en salario. Por eso se le llama, eh, ahí está entrando gente, perdón. Por eso se lo llama capital al conjunto de todo esto que está acá abajo. Lo único que las materias primas para el mantenimiento son el capital constante, porque no agregan valor, sino se conserva el valor que tienen.
se transfiere todo el valor que tienen las materias primas y se consume una parte del capital fijo. Por otro lado, el capital variable se llama capital variable porque los trabajadores, o mejor dicho, la fuerza de trabajo, son la única fuente de creación de valor para Marx, ¿no? Por eso hay hay algo que falta, ¿no? Siempre en esto. Sumamos materias primas, mantenimiento, salario, hay un excedente, algo que sobra, que bueno, es lo que se lleva el capitalista. Esto es como una cuentita bien de cualquier, de qué es lo que nos queda, es lo que nos sobra básicamente. Entonces tenemos las ventas totales, que es el valor creado por la empresa, o el valor total que destinó a las ventas en nuestra empresa, las materias primas, el mantenimiento en equipo y los salarios. Si restamos todo esto, nos queda algo, nos sobra algo. Bueno, ¿quién se lleva ese algo? Es el capitalista, justamente. Habíamos dicho que esta parte de los salarios más el excedente, que es la plusvalía en Marx, es justamente lo que denominamos comúnmente como valor agregado. Es lo que Marx denomina como todo esto, ¿no? Salarios más excedentes, es lo que denomina como trabajo actual. ¿Por qué es trabajo actual? Porque este es el valor que se creó en esta empresa en particular. En cambio, las materias primas más el mantenimiento es trabajo anterior. ¿Por qué? Porque las materias primas formaron parte de la cadena productiva anterior a esta empresa. Al igual que los equipos, las herramientas que hace funcionar justamente a la empresa, a la fábrica, etcétera, etcétera. Bien, hasta acá, ¿hay alguna duda? Esto lo habíamos visto en la clase pasada. Lo estoy introduciendo nada más. Lo que quería ver con ustedes eran algunos ejemplos que modifiquen algunas variables de esto para que también entiendan cómo juega cada una de ellas, ¿no? Si hay alguna duda, párenme, no hay ningún problema porque estamos viendo algunos temas prácticos. Insisto en esto, parece una tontería, pero nos va a recontra servir cuando empecemos a introducir la unidad 2, cuando empecemos a ver PBI, cuando hablamos de PBI, hablamos de valor agregado, hablamos de todos estos conceptos básicamente. Bueno, ahora pasemos a modifiquemos alguna variable, vamos, en términos de cómo juegan estos actores, ¿no? Supongamos que los trabajadores logran una jornada laboral de 6 horas, es decir, generalmente las jornadas laborales son de 8 en términos legal, pero bueno, pensemos que los trabajadores logran una jornada laboral de 6 horas y justamente nuestro capitalista, para mantener las ventas, la empresa tiene que contratar mayor mano de obra. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, es que el excedente se achica y el salario se agranda. O sea, hay una disputa y esto siempre ténganlo en cuenta porque en Marx es un teórico justamente de la disputa entre la clase trabajadora y la clase capitalista, y más por el excedente también, en el sentido que en la época cuando teorizaba, era una época en la cual eh, estaba en juego todo esto, estaba en juego cómo se reglamentaba la jornada laboral, estaba en juego cómo se reglamentaba la relación salarial que tenían entre los trabajadores y la clase dominante. Eso sigue incluso hoy en día. Hoy en día hay disputas siempre, generalmente, entre la clase trabajadora y la clase capitalista. Eso nunca se zanja y constantemente se dan esta disputa de cuál es la relación salarial, de cuál debe ser la relación salarial. Ahora sí, al finalizar la clase vamos a ver algunas leyes de trabajo de la Argentina, algunos decretos, qué dice la Constitución, etcétera, etcétera. En relación a la relación, digo bien, en relación a a cómo se encuentra la disputa y cómo estas ideas se zanjan en el régimen jurídico. Acá de nuevo, como aumentó la masa salarial, lo que ocurrió es que, bueno, se agrandó justamente la masa salarial y lo que nos queda se achicó, básicamente.
nuestro capitalista perdió en términos de la clase trabajadora, a costa de la clase trabajadora, ¿no? Bien, pasemos de nuevo a la situación inicial. Los trabajadores consiguen duplicar los salarios en paritaria. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, prácticamente se comen todo el excedente. Si antes tenían 2.500 millones, ahora tienen 5.000 millones de dólares, de peso, lo que quieran. Y bueno, si hacemos la cuentita, ¿qué le queda al capitalista? Cero prácticamente, ¿no? Estamos jugando un poco con las variables, con estas, con qué pasa, moviendo algunas variables para ver cómo actúan el excedente, el salario, etcétera, etcétera. De la situación inicial, por ejemplo, si nuestra empresa vende energía y el precio de la energía cae, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que el valor creado de esta empresa, el valor total, va a ser menor, va a pasar de 34.000 a 32.300. Y por ende, el excedente del capitalista se achica. Esto puede ocurrir y ocurre constantemente. Bueno, tiene que seguir pagando salarios, no va a pagar menos salario, puede pujar justamente el capitalista en este contexto de decir, bueno, me cayó el precio de la energía, les voy a pagar menos, no tengo posibilidad de pagarle los salarios. Pero bueno, si supongamos que eso no ocurre, que los salarios quedan constantes, bueno, lo que ocurre es que el excedente del capitalista de nuevo se achicó. Se achicó porque cayó el precio de la energía y cayó el valor total que puede crear esta empresa. Párenme, si tienen alguna duda, párenme. Ahora supongamos que se establece un impuesto a las ganancias, es decir, es una forma en la cual el Estado participa del excedente, en el sentido que una parte del excedente va justamente hacia el Estado. ¿Qué es lo que ocurre? De nuevo, en la misma cuentita, el excedente lo que nos queda igual. Ahora bien, este excedente se reparte entre el Estado, o sea, el impuesto a las ganancias, y el capitalista, que es esta ganancia neta, ¿no? Hago una aclaración acá. Cuando hablamos de plusvalía, y esto se ha tomado en ciertos exámenes, em, recuerdo, cuando se habla de plusvalía es sinónimo de excedente, y excedente significa todo aquel valor o plusvalor o plus trabajo que no es destinado al pago de la clase trabajadora, al funcionamiento, al sostenimiento de la clase trabajadora. Por ende, ¿qué incluye la plusvalía? Se suele hacer un sinónimo errado de que las ganancias del capitalista es igual a la plusvalía. Y eso, subrayo, está errado esa idea. Cuando hablamos de plusvalía y cuando hablamos de excedente en Marx, incluye a muchas otras variables, a muchas otras clases sociales también, o incluye a muchos otros actores económicos. ¿Cuáles son los otros actores económicos que incluye la plusvalía? Básicamente el Estado, o sea, el pago de impuestos al Estado es parte del excedente, es decir, es parte de la plusvalía. Incluye al beneficio que tenga el comerciante, incluye al interés y la ganancia financiera que tengan los bancos, etcétera, etcétera. O sea, es todo, cuando hablamos de excedente y plusvalía, es todo aquello que no va destinado a la clase trabajadora. Entonces, ahí tenemos que incluir a muchas otras actores sociales, actores económicos más. No solo es ganancia del capitalista, sino también, por ejemplo, rentas que hay que pagar porque nuestro capitalista está alquilando el terreno sí, a un terrateniente, y esa renta justamente es parte de la plusvalía. O sea, la plusvalía se subdivide en todos esos actores económicos que estoy mencionando, que no son pocos, digo, son el Estado, son el capitalista industrial, entre comillas, es el terrateniente, es
el banco, es el comerciante, etcétera, etcétera. Todos ellos se llevan una parte de la plusvalía, ¿no? Y el conjunto de todos estos actores forman justamente la plusvalía. Pero, insisto, es cerrado entender que plusvalía es sinónimo de ganancia del capitalista. Bien, hecha esta aclaración, el Estado se lleva parte del excedente en la forma de impuesto a las ganancias. Ahora, por ejemplo, tenemos un impuesto, esto incluso lo vamos a ver un poco más adelante también en la unidad 2. Hay ciertos impuestos que son trasladables, es decir, que las empresas lo pueden trasladar al consumidor. Esto es el caso del impuesto a los ingresos brutos o el IVA, lo que comúnmente conocemos como IVA, son trasladables. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que el Estado se lleva una parte, pero el capitalista básicamente traslada todo el impuesto que se lleva al Estado a las ventas. Entonces las ventas, si se incrementaron en 680 millones, o mejor dicho, el impuesto creció al punto tal que el Estado se llevó 680 millones, bueno, el excedente va a quedar, el excedente de lo que se lleva el capitalista va a quedar exactamente igual, pero las ventas van a crecer por esto, porque se trasladó el impuesto justamente a las ventas. Y justamente tenemos un excedente mayor porque hay que sumar lo que se lleva el capitalista, los 2.500 que siempre habíamos visto, con los 680 que son el impuesto trasladable, el impuesto especial que se lleva el Estado, básicamente. Y a costa, obviamente, de los consumidores que están pagando un precio mayor, en este caso. Bien. ¿De esto se entendió? ¿Hay alguna duda? Se entendió todo, profe. Una pregunta, profe, ganancia Sí, neta es lo que se lleva digamos, el dueño de la empresa, de la ¿no? empresa, exactamente, sí, sí. Pollo, listo. Sí, sí. Bien, vamos a ver un concepto en Marx que es el de plusvalía absoluta. A ver, esto encima le puse animaciones. Ahí está, lo voy a dejar así. Un concepto que es el de plusvalía absoluta y que tiene que ver con que nosotros sabemos a partir de Marx que existe trabajo, lo que se denomina trabajo necesario, lo que se lleva el trabajador de una jornada de trabajo de 8 horas, por ejemplo, hay una parte que se lleva el trabajador, supongamos que son 4 horas que el trabajador justamente trabaja para pagar su salario, y otras 4 horas para lo que se denominamos como plus trabajo, plusvalía, es decir, para pagar el beneficio o destinado al beneficio del capitalista, ¿no? Que en Marx se llama trabajo no pago o trabajo impago. Ahora bien, siempre, y es una posibilidad en la cual nuestro capitalista quiera aumentar el plus trabajo. En realidad, o sea, quiere aumentar esto, las horas destinadas al plus trabajo. Tiene dos posibilidades de hacerlo en el capitalista. Una es, bueno, alteremos la jornada de trabajo, es decir, extendámosla. En este sentido, y acá hablamos de plusvalía absoluta, cuando pasamos de una situación inicial en la que partimos de una jornada de trabajo de 8 horas a otra en la cual es una jornada extendida, es decir, tratar de que esa jornada no tenga límites o de hacer funcionar a la jornada de trabajo que no tenga límites. En este sentido, vamos a pasar de una jornada de trabajo de 8 horas a una de 9, y en las 4 primeras horas de una jornada de 9 va a estar justamente destinada a pagar el salario, mientras las 5 restantes van a formar parte del plus trabajo, plusvalía para el capitalista. Y acá hablamos de plusvalía absoluta.
Esto era común o fue común en el capitalismo del siglo XIX porque se quería extender siempre la jornada de trabajo lo más posible. Luego vinieron justamente las leyes laborales que trataron de limitar la duración de la jornada de trabajo. Es decir, hay cuestiones legales en las cuales no pueden superar la duración establecida en la ley. Hay un problema ahí, porque echa la ley, echa la trampa, como siempre, y, y podemos hablar de hoy en día de que, bueno, si no hay controles, esto que hablamos de que el capitalista quiera extender la jornada de trabajo, es posible a pesar de que existan leyes laborales que lo impidan. Si no hay controles, y en esto, como todo en el derecho, si no hay controles, gana el más fuerte. Y acá la figura más fuerte, y en Marx lo es la clase, estamos hablando de la clase dominante. Bueno, el capitalista va a poder imponer su jornada de trabajo, la duración que quiera el capitalista que dure la jornada de trabajo. Esto también lo puede hacer de distintas formas, es decir, no solo extendiendo la jornada de trabajo de por sí, sino, por ejemplo, haciendo que la intensividad de la jornada de trabajo, por más que sea de 8 horas, se modifique, en el sentido de que pueda el capitalista apurar los procesos de trabajo. Y esto tiene muchísimas herramientas, siempre los capitalistas, para apurar el proceso de trabajo, y si lo hace, es como si estuviese extendiendo la jornada de trabajo. Es decir, si es más intensiva la jornada de trabajo, por ejemplo, si estamos en una cadena de montaje y la máquina se acelera, es decir, el trabajador adelante suyo tiene una cadena de montaje y el capitalista dice, no, bueno, tengo una demanda de tantos, no sé, automóviles para tal fecha, necesito producir más inmediatamente. Bueno, ¿cómo hago? Acelero la cadena de montaje y que mis trabajadores justamente trabajen más rápido. Esto, si bien estoy en una jornada de trabajo de 8 horas, estoy haciendo que como si la jornada de trabajo dure 9 horas prácticamente. Acá entran en juego, como bien dije, cuestiones del derecho legal, perdón, del derecho laboral, que es muy interesante en Marx. Tiene unos cuantos capítulos hablando de plusvalía absoluta y de cómo los capitalistas, cuáles son los mecanismos en los cuales tienen los capitalistas para extender la jornada laboral. Y por ende, hay una cuestión en la cual subraya Marx, y que no es menor, y que es el hecho de que si bien el capitalista al contratar mano de obra tiene el derecho de usar esa mano de obra como quiera, básicamente, tiene la intención de acelerar la jornada de trabajo, o sea, hacerla más intensiva, bueno, tiene el derecho porque la contrató a esa jornada de trabajo. Es decir, capitalista tiene el derecho de usar esta jornada de trabajo como quiera, como él establezca, ¿no? Porque la contrató. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Marx? Hay un problema con eso. Y hay un problema en general para el tema de la sostenibilidad de la fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque como todo, la fuerza de trabajo tiene un desgaste. Tiene un desgaste y eso se llama expoliación. Es decir, si a uno, no sé, por ejemplo, pongamos un ejemplo incluso más moderno de hoy en día, de que una persona trabaja en su casa, no tiene un jefe particular, sino que tiene varios jefes, en el sentido que vende, no sé, ustedes son abogados el día de mañana, es una profesión liberal en la cual no tienen un jefe, trabajan para muchos clientes. Bueno, ustedes el día de mañana es muy probable que no tengan una jornada de trabajo establecida por ley, es decir, trabajen. Si quieren trabajar 10 horas, lo van a poder hacer. Si quieren trabajar 12 horas en un día, lo van a poder hacer. Y esto es una tendencia que está ocurriendo.
incluso más allá de las profesiones liberales, en el sentido que hay freelancers que trabajan de esta forma. No sé, saben programar o hacen changas, etcétera, etcétera. Y en eso no tienen un empleador en relación de dependencia establecido, y esa jornada de trabajo se suele extender mucho más de lo que debería. Y eso tiene un problema, y tiene un problema en términos de salud. Y gran parte de la sección y de los capítulos en los cuales habla Marx de plusvalía absoluta, habla de los términos de salud de la clase trabajadora. Porque el hecho de extender la jornada de trabajo sin límites o sin un límite establecido, tiene un problema de que se está expoliando esa fuerza de trabajo, y la fuerza de trabajo tiene un desgaste, como bien había dicho anteriormente. Y por ende, eh, si aceleramos ese proceso de desgaste, es decir, si intensificamos cada vez más la jornada de trabajo, vamos a tener un problema en el sentido que, si bien, por ejemplo, en otra generación la jornada la vida útil, entre comillas, de un trabajador eran de 30 años, es decir, activamente un trabajador estaba 30 años trabajando porque tenía unas condiciones estándares básicas en las cuales lo permitían que ese trabajador, trabajadora, pueda emplearse por 30 años. Bueno, si expoliamos a la clase trabajadora, si la intensificamos cada vez más y hacemos que esa jornada de trabajo no tenga límite, bueno, esa vida útil se va a desgastar, es decir, no va a durar 30 años, va a durar menos. Y lo cual, y acá entro con otra cuestión, que es que, y entra justamente el derecho laboral, es que el trabajador también tiene derecho, porque el capitalista no le puede expoliar su fuerza de trabajo, es decir, no puede hacer que el trabajador se desgaste antes en términos de estos estándares, ¿no? Se arruine su fuerza de trabajo. Si un trabajador está enfrente de una cadena de montaje y intensifican cada vez más esa cadena de montaje, bueno, va a perder movilidad en poco tiempo, va a tener dolores en los brazos o en las piernas. En las profesiones liberales, como nos pasa a nosotros, vamos a tener estrés y con lo que eso significa para la calidad de vida, etcétera, etcétera. O sea, cuando hablamos de intensificación de la jornada de trabajo y que la jornada de trabajo no tenga límites, estamos jugándonos el derecho que tiene la clase trabajadora, o el derecho que tienen los trabajadores de tener una vida útil y de tener un pasar en esa vida útil acorde, y que no se enferme anticipadamente y se rompa esa fuerza de trabajo anticipadamente. Si no, ahí sí tenemos un problema. Desde ya están en juego las leyes de los riesgos laborales, etcétera, etcétera, pero bueno, y más hoy en día que gran parte del trabajo es informal, entonces es un problema para o que incluso en los países en los cuales se hacen respetar estas jornadas laborales, lo que ocurre muchas veces es que existen contratos de trabajo muy precarios, entre comillas, que contratan al trabajador y lo recontratan una vez que se finaliza el contrato de trabajo. Cuando ocurren esas cuestiones de flexibilización de las leyes laborales, estamos hablando de que se dan más chances en la cual se expolie a la clase trabajadora, que se intensifique justamente la, la jornada de trabajo. Bien, dicho esto, ¿tienen alguna duda? Estamos hablando de un derecho contra otro derecho, porque el capitalista dice, bueno, yo contrato mano de obra, la quiero usar como se me plazca, y por otro lado el trabajador tiene el derecho de que no se la desgaste anticipadamente, porque si no, no va a poder hacer valerse en un futuro, va a poder hacer valerse en la jubilación, porque no va a alcanzar los años de aporte, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido existe un derecho
contra otro derecho. Y ahí cuando ocurre estas cuestiones, vale la fuerza que tiene cada uno de estos actores, porque si uno tiene un derecho y el otro tiene otro derecho, pero esos derechos están, cohesionan entre sí, bueno, ¿quién resuelve esa cohesión? Bueno, va a ser el más fuerte, básicamente, el que tenga más fuerza en términos políticos. Disculpe, profesor, yo no logré entender en sí a qué refiere la plusvalía absoluta. Refiere a esto, a la intensificación de la jornada de trabajo, es decir, al agigantamiento de esta jornada de trabajo, al ver cuáles son los mecanismos en los cuales se puede extender se puede extender perdón, estoy buscando el puntero láser, ahí está, que se puede extender el plus trabajo sin alterar las horas destinadas a pagar el salario. ¿Qué es la Perfecto, forma, gracias. qué es la forma más fácil? Es esto, es la alteración de la jornada de trabajo, básicamente. Es tratar de alterar la forma de trabajo, ya sea en intensidad, en el sentido de que, bien, de hacer del capitalista que haga valer una jornada de trabajo como si fueran dos jornadas de trabajo. Ahí está muy intensivo. Por ejemplo, que un capitalista no tiene la fuerza o no tiene el poder para extender la jornada de trabajo a 9 horas, bueno, voy a hacer lo posible y voy a buscar los mecanismos posibles para que esta jornada de trabajo de 8 horas funcione como 2, por ejemplo. O esto, muchas veces ocurre que un capitalista contrata un trabajador y, y el trabajo tiene que hacer el trabajador, en realidad lo deberían hacer dos trabajadores, no uno, que esto ocurre mucho, y el trabajador contratado, recién contratado, se mata trabajando porque no tiene que cubrir esa cuota del trabajador faltante prácticamente. Esto ocurre muchísimo. Pero esto, si no puede alterar la jornada de trabajo de 8 horas, la va a hacer más intensiva. Y si lo puede hacer, bueno, va a ocurrir esto, va a ser una jornada de 9 horas o de 10, lo que sea, sin alterar el tiempo de trabajo que se destina para pagar el salario, bueno, agiganta e incrementa el trabajo no pago, el plus trabajo. Esto es plusvalía absoluta. ¿Se entendió? Sí, sí, ahora sí, gracias. Bien, como dijimos, existe otra. Tiene o bien incrementa el plus trabajo sin alterar el trabajo necesario, es decir, sin alterar el tiempo destinado a pagar los salarios, o reduce el tiempo necesario, es decir, reduce las horas destinadas que el trabajador tenga destinada para pagar su salario. Y si hace eso, incrementa justamente el plus trabajo. ¿Cómo lo hace? Estamos hablando de una jornada de trabajo igual, en el sentido que pasa estamos en una jornada de 8 horas y la situación nueva es otra jornada de 8 horas. Ahora bien, nuestro capitalista quiere incrementar el plus trabajo. ¿Cuál es la otra posibilidad? Bueno, incrementar el plus trabajo y achicar el trabajo destinado para pagar el salario o el tiempo de trabajo para pagar el salario. ¿Cómo hace esto? Es común, justamente, también en el capitalismo actual, que se implemente una nueva tecnología. Implementar nuevas tecnologías significa incrementar la productividad de estos trabajadores. Y si se incrementa la productividad de los trabajadores, es decir, no sé, una nueva máquina que hace con menos esfuerzo, hace la mayor cantidad de productos, bueno, si eso ocurre, estamos en esta situación, en la de la plusvalía relativa, en el sentido de que esta nueva maquinaria va a producir más con el mismo esfuerzo y va a permitir que el tiempo de trabajo destinado para pagar el salario
sea menor. Si era de 4 horas, ahora sea de 3 horas. Y por ende, si en una jornada de trabajo de 8 horas, el tiempo de no pago, el trabajo no pago, o el trabajo para el capitalista se incrementa. Esta es otra posibilidad que tiene el capitalista para incrementar la masa de plusvalía, ¿no? ¿Esto se entiende? Sí, se entiende. El gran tema acá siempre es que plusvalía relativa y plusvalía absoluta muchas veces vienen de la mano. Es decir, si se implementa una nueva maquinaria, también se suele intensificar la jornada de trabajo. Es muy difícil distinguir muchas veces cuándo ocurre una cosa y cuándo ocurre la otra. Es decir, si hay plusvalía relativa, si hay incremento de plusvalía en términos relativos, si hay un incremento en términos absolutos, como lo denomina Marx, ¿no? Eh, pero bueno, es esto, es el incremento, la plusvalía relativa es el incremento de la productividad del trabajo, de la jornada de trabajo. En cambio, la plusvalía absoluta es, bueno, incrementemos la masa de plusvalía a costa del esfuerzo del trabajador. Bien. Y ya por último, ya terminando con Marx, tenemos un concepto que es el de, que es el de transformación de plusvalor en capital. ¿Qué es eso? Habíamos visto este esquema de, perdón, habíamos visto este esquema de, bueno, nuestro capitalista tiene dinero, con ese dinero compra mercancía, compra capital constante, compra capital variable, adquiere maquinaria, adquiere capital circulante, contrata mano de obra, etcétera, etcétera. Bueno, y eso lo hace producir en la esfera de la producción, modifica las mercancías, las materias primas que tenía originalmente y justamente fabrica una nueva. Con esa nueva mercancía obtiene un beneficio. El D', acá me olvidé ponerlo, el D' es una masa de dinero mayor a la que había invertido. D' es mayor a este D. Ahora bien, nuestro capitalista puede decir, bueno, ya en el primer año que se hizo, que se realizó todo este proceso de compra, venta, producción, etcétera, a obtener plusvalía, etcétera, etcétera, bueno, puede decir nuestro capitalista, voy a invertir más que en el primer año. O sea, en el segundo año dice, voy a invertir más de lo que lo hice en el primer año porque soy más rico de lo que era antes prácticamente. Si soy más rico de lo que era antes, voy a invertir más. Y voy a hacer esto, voy a una suerte de bola de nieve en el cual se agiganta cada vez más la masa de plusvalía, la masa de producción, etcétera, etcétera. Es decir, quiero invertir más, quiero comprar más maquinaria. Si antes produje con una sola maquinaria, ahora quiero producir con dos. Y ahí contraté 5 trabajadores, después en el segundo año quiero contratar a otros 5 más y así duplicar mi capital, básicamente, mi capital constante, mi capital variable. Esto lo puede hacer, sí, obviamente, y lo hacen todas las empresas. Y ahora bien, es lo que Marx dice, bueno, es transformar la plusvalía en capital, es decir, yo gané plata siendo capitalista en el primer año en el cual puse una fábrica, puse mi negocio, etcétera, etcétera. Esa plata que gané la quiero invertir nuevamente en el proceso productivo, es decir, quiero contratar más trabajadores, quiero comprar mayores maquinaria, etcétera, etcétera, voy a producir más. Bueno, así sucesivamente. Acá tenemos un ejemplo. En el primer año se invirtió 100, obtuvo 120 al final de este proceso, de este esquema. Ahora bien, tengo 120, invierto todo lo que gané y tengo 144 en el segundo año y así sucesivamente. Esto se llama
reproducción ampliada del capital. Es decir, ¿por qué ampliada? Porque estoy cada vez agregando más capital. ¿Y por qué reproducción? Porque, bueno, no solamente estoy destinado a la producción de un solo año, sino para el resto, es decir, para más adelante, para el largo plazo. Es decir, no quiero producir, quiero reproducir una y otra vez, básicamente. Por eso es reproducción ampliada del capital, porque acá estoy invirtiendo cada vez más, ¿no? Al inicio de cada año estoy invirtiendo cada vez más y como fruto de que estoy invirtiendo cada vez más, estoy teniendo una masa de plusvalía cada vez mayor y de capital cada vez mayor. Esto se llama reproducción ampliada del capital, este proceso de incremento de lo que estoy invirtiendo, ¿no? Bien, de esto, ¿se entiende? ¿No se entiende? Si no, pasamos ya a... Se ¿Sí entiende, se profe. Bien. Sí, profe, se entiende todo. Es relativamente fácil, ahora ya pasamos a la teoría neoclásica. Vamos a ver. Y de teoría neoclásica, acá voy a hacer un raconto un poco rápido, porque hay unas cositas que ya vimos, la teoría neoclásica, eso ya lo habíamos visto en el sentido de que cuando hablamos de teoría neoclásica era lo mismo de hablar de economía, no sé si recuerdan, de que la teoría neoclásica le sacó esta palabra maldita para ellos, que era la palabra política, es decir, hablemos de economía y no hablemos de economía política, porque esta palabra política es una mala palabra, no veamos procesos sociales porque cuando vemos procesos sociales es sinónimo de conflicto, cuando hablamos de clases sociales, tanto en los liberales clásicos como Smith y Ricardo, estamos hablando de conflicto, y ni hay que hablar cuando hablamos de Marx, que ya ese conflicto se agudiza aún más, ¿no? Entonces es una palabra maldita esta, la de política, hablemos de economía a secas nada más, y dio origen a esto, a una nueva metodología, a una nueva objeto de estudio que venían a ser las ciencias económicas, es decir, si antes estudiábamos ciencias sociales, ahora estudiamos solamente las ciencias económicas, y que fue eh, esta ciencia económica o esta economía fue justamente hegemónico, entre comillas, o dominante en la academia a partir de la década del 70 del siglo XIX. Y lo fue porque se estaban dando ciertos sucesos históricos en los cuales Marx, como habíamos dicho, era incluso hasta protagonista político porque participaba de la vida política de Europa. Y como ejemplo de eso tenemos la primera internacional en la cual Marx fue parte de la constitución de esa organización de los trabajadores y tenía que ver con que en la vida política europea estaba emergiendo la clase trabajadora como una clase en disputa, en el sentido de que estaba teniendo cada vez más poder, o mejor dicho, no más poder, sino más... mayores reclamos y aspiraciones, cosa que no lo estaba cumpliendo, básicamente esas aspiraciones en términos de clase, de mejoramiento de su nivel de vida, sino incluso todo lo contrario, estaba viendo su nivel de vida disminuirse o incluso eh, eh, mal lograrse en el sentido que toda la familia estaba trabajando, no ganaban bien, tenían problemas de salud, tenían una esperanza de vida muy, muy reducida, etcétera, etcétera. Todos esos conflictos se sucedieron en una serie de revueltas a lo largo y ancho de toda Europa. Y bueno, la economía venía a discutir en el sentido de que, bueno, eh, había una posibilidad de economía en la cual no era una posibilidad del estudio de la economía que no existiera el conflicto. Es decir, neguemos, lo que va a proponer la economía es, bueno, neguemos el conflicto,
o mejor dicho, hay formas en las cuales la economía puede hacer que o formas de organización de la sociedad en la cual ese conflicto no exista. ¿Y cuál es la solución para que ese conflicto no exista? Bueno, el mercado. El mercado te puede solucionar todos los problemas, básicamente. Ahora vamos a ver por qué. Después, con la crisis del 30, como bien habíamos dicho, esta economía neoclásica se vino a pique, tuvo una crisis existencial muy fuerte, surgió la economía keynesiana como algo dominante en la academia, pero resurgió nuevamente, parece mentira, pero 100 años después, en 1970, resurgió la economía neoclásica como una escuela potente en la academia. Hoy en día, como bien había dicho anteriormente, se estudia en las licenciaturas en economía, en las maestrías, en los doctorados, se estudia mucho teoría neoclásica. Esto también lo habíamos visto, la teoría neoclásica viene a pretender imponer justamente una suerte de verdad absoluta, histórica, inmutable, en el cual es una verdad universal tanto en Estados Unidos como en Argentina, en Estados Unidos del siglo XVI como en Estados Unidos de actual. Es decir, así como las leyes de la física o las leyes de la gravedad fueron verdad y siguen siendo verdad, bueno, viene la economía o la economía neoclásica viene a establecer una verdad ahistórica para todo tiempo y para todo lugar. Y parte de algo raro, raro entre comillas, ¿no? Porque también es medio común más actualmente, que es el hecho de, bueno, si la economía política estudia clases sociales, nosotros en economía o en economía neoclásica vamos a estudiar los individuos. Es decir, la sociedad está compuesta por individuos, estos individuos son prácticamente iguales entre sí, y si son iguales y nos permiten estudiar al individuo, bueno, estudiemos el comportamiento de los individuos, estudiemos las preferencias que tienen estos individuos, y si son iguales, son representativos, y por ende, si estudiamos un individuo, es lo mismo que estudiar toda la sociedad, porque hacemos la sumatoria de todos los individuos representativos y bueno, nos da el conjunto de la sociedad. Si todos los individuos son iguales o parten de una misma situación, porque está bien, pueden ser iguales en las condiciones en las cuales parte, pero hay individuos que tienen ciertos gustos que otros individuos no tienen, etcétera, etcétera. Bueno, eso nos permite ver cómo reaccionan estos individuos ante ciertos fenómenos, qué sé yo, no sé, aumentó el precio del café. Bueno, ahora ¿qué se desayuna? Se aumentó mucho el precio del café. Los individuos los va a sustituir por el té o lo va a sustituir por el mate. ¿Cómo reaccionan esos individuos ante este fenómeno de aumento del precio del café? Bueno, eso estudia justamente la economía neoclásica, en el sentido que el mercado va a ser la guía de comportamiento, y mejor dicho, el precio del mercado va a ser la guía en el comportamiento de estos individuos. Estos individuos tienen preferencias, tienen gustos, van a preferir tanta cantidad de trabajo respecto al ocio, van a preferir tanta cantidad de estudio respecto a tener tiempo libre, etcétera, etcétera. Le va a gustar más el café que el té, etcétera, etcétera. Bueno, son preferencias de mercado, ¿no? Entonces, y viendo y estudiando cómo se comportan estos individuos, vamos a ver cómo se comporta la sociedad en su conjunto. Esto, de nuevo, estamos ante una teoría neoclásica, una teoría económica en la cual no existe conflicto como en las anteriores, porque no existen intereses contrapuestos. Las reglas de mercado son las reglas de funcionamiento de la sociedad para estos economistas. ¿Y cuáles son las reglas de mercado? Bueno, las leyes de mercado, las leyes de la oferta, las leyes de la demanda, el precio como esto había dicho anteriormente, como una suerte de guía en el cual
todos los individuos se comportan en base a cómo se comportan los precios y cómo toman esos precios los individuos. Y en este sentido, cuando hablamos de individuos, para ellos, para los economistas neoclásicos, estamos hablando de individuos, una suerte de individuos racional, en los cuales van a buscar siempre su felicidad, es decir, que, bueno, si me gusta el té y aumenta el precio del té, o me gusta el café y aumenta el precio del té, bueno, voy a sacrificar muy poquito de esto, de mi consumo de café, pero no tanto porque tengo una preferencia predominante por el café. Es decir, estoy estudiando ciertos individuos en los cuales siempre buscan su felicidad, y si buscan su felicidad, y si todos los individuos y cada individuo busca su felicidad, el conjunto de los individuos, es decir, la sociedad es feliz prácticamente. Eh, Bien, párenme, si hay algo que no se entienda, esto ya lo habíamos visto en la primera clase de esta comisión. Si hay algún... Partimos de estas ideas que estamos hablando, ¿no? Si hay algo que no se entienda o que quieran comentar o preguntar, no hay ningún problema. Esta economía neoclásica estudia justamente la manera eficiente de asignar los recursos escasos. Esto ya también lo habíamos visto ante necesidades que son ilimitadas. ¿Cuál era la mejor manera de organizar estos recursos escasos? Bueno, para los economistas neoliberales era el mercado. El mercado te soluciona todos los problemas de asignaciones. Parten de esta idea de que todos los bienes son escasos, lo cual también es un tema a discutir. Ahora bien, ¿cuál es la teoría del valor de estos economistas neoclásicos? Y piensen que esta teoría del valor se tenía que contraponer a toda la teoría anterior. ¿Por qué? ¿Cuál era la teoría del valor anterior? Bueno, la teoría del valor trabajo. Esta teoría estuvo presente en la teoría de Adam Smith, estuvo presente también en Ricardo, y el baluarte de la teoría del valor trabajo, que unió la teoría del valor con la teoría de la distribución, fue Marx prácticamente. Y esta teoría del valor trabajo estaba dando problemas políticos muy importantes en toda Europa, porque era la justificación de la teoría de la distribución, la teoría de la plusvalía prácticamente. Hoy en día le llamamos cómo hacemos para cancelar, en términos, cómo hacemos para cancelar a Marx en términos académicos, en términos políticos. Bueno, esa era la gran disputa que tenían que dar estos economistas neoclásicos. ¿Cuál fue la respuesta que dieron? Bueno, cambiemos la teoría del valor. Si nos da problema la teoría del valor trabajo, y nosotros queremos negar el conflicto, y en este sentido algunos van a decir, algunos economistas políticos, bueno, esta gente de la teoría neoclásica quiere defender, si quiere ocultar el conflicto debajo de la alfombra, bueno, se está posicionando del lado de los más poderosos, ¿no? Bueno, y estos economistas neoclásicos van a decir, bueno, ¿cómo hacemos para ocultar? Está bien, no lo dicen en estos términos, ¿no? Pero eh, la propuesta justamente de estos economistas neoclásicos es, bueno, cambiemos la teoría del valor. Eso sí lo dicen. Cambiemos la teoría del valor por otra. Si antes teníamos valor trabajo, cambiémoslas por algo nuevo. ¿Y qué es lo que se le ocurrió? Bueno, si antes teníamos una suerte de teoría objetiva del valor, que era la teoría del valor trabajo, es decir, en el sentido de que, ¿por qué objetiva? Porque si podemos eh, contener o cuantificar la cantidad de valor trabajo que tiene una mercancía, es una suerte de objetivización eh, de ese trabajo, de esa teoría en el valor, ¿no? Entonces pasemos a otra. Si antes teníamos la teoría objetiva del valor, pasemos a una subjetiva del valor.
¿Y a qué refiere con subjetiva? Y que viene de las preferencias de los individuos, de la subjetividad del individuo. Pensemos que ya no existen clases sociales para la teoría neoclásica. Entonces, si no existen clases sociales, bueno, existen individuos y son los individuos los que le van a dar valor a las cosas. O por otro lado, también las cosas van a tener valor por su escasez, porque estamos hablando de que estamos en un mundo teórico en el cual los bienes son escasos. En base a la escasez y a las preferencias que tienen los individuos es que le vamos a dar valor a las cosas. Cuanto más escaso sea un bien, y cuanto más lo prefieran los individuos, las dos cosas, más valor le vamos a dar a ese bien. Entonces ya no es, el valor no está determinado por algo inmutable como es o algo objetivo como es el valor trabajo. Está determinado por preferencia, está determinado por escasez de esos bienes. Y en este sentido, ya si en la economía clásica y en Marx el valor está determinado por la esfera de la producción, es decir, como habíamos dicho en la clase pasada, esto también lo decían los clásicos, más que nada Ricardo, que el valor estaba determinado en la producción. En todo caso, el mercado lo que hacía era convalidar ese valor creado en la producción. Es que estos economistas neoclásicos van a decir lo contrario. Si antes en la economía clásica y en Marx el valor se creaba en la producción, ahora para los economistas neoclásicos el valor se determina en el mercado. Es decir, ya pasamos a otro. Y ahí viene justamente la ausencia de conflicto, porque quien va a resolver el valor no va a ser entre la disputa en Marx de los trabajadores y los capitalistas, sino bueno, las leyes universales de la oferta y la demanda. Y que por ende, como son universales, no pueden ser alteradas por estos individuos que componen la sociedad. Como bien había dicho, existe escasez y parten de esto. Bueno, no sé, existen. Acá en la clase existen, no sé, somos, no sé cuántos somos. Seremos 20, 30 personas. Bueno, hay 10 celulares para repartir, para asignar entre todos los individuos que estamos en esta reunión. ¿Cómo hacemos para asignar esos 20 celulares entre 30 que lo quieren? Bueno, hay una escasez, porque estamos hablando de que estos celulares no alcanzan para todos. Bueno, ¿cómo hacemos para asignarlo eficientemente? A través del mercado. Van a responder estos economistas neoclásicos. Ahora bien, ¿qué va a ser lo que determine el valor en la teoría neoclásica? Habíamos hablado que la escasez y las preferencias de los individuos son parte constitutiva del valor. Ellos hablan, la teoría neoclásica, de que el valor está determinado por la utilidad marginal. Y ahora vamos a ver cada una de estas palabras. Habla mucho en términos marginales y por ende también se la conoce como teoría marginalista a la teoría neoclásica, o partió como una teoría marginalista. Utilidad, el concepto de utilidad refiere a esto, una suerte de medida de satisfacción o de felicidad. Es decir, yo prefiero más tomar café que té, por ejemplo, porque me hace más feliz o me satisface mucho más tomar café que té, por ejemplo. Entonces mi comportamiento es racional en el sentido que si prefiero más café que té, bueno, voy a comprar más café, entre comillas, ¿no? Y voy a buscar satisfacer mi necesidad y mi felicidad, y alcanzar mi felicidad. Eso es utilidad, es decir, es como si la felicidad fuera medible. Es decir, es como si la utilidad es eso, es como si la felicidad, la satisfacción la pudiésemos medir esa felicidad y estos individuos al medir la felicidad van a buscar justamente alcanzar el máximo de felicidad posible. Y van a satisfacer esas necesidades que tienen.
¿no? Y ahora bien, ¿qué es marginalista? Refiere al consumo de una unidad más de un bien. Por eso es al margen. Cuando hablamos de al margen es cuando, ¿qué pasa si, no sé, por ejemplo, en el tema del café? eh, el valor del café o el valor, no sé, de todo el mundo en los libros de texto hablan de por qué, los libros de texto, ¿no?, de la economía neoclásica, hablan de por qué el agua tiene un valor inferior a los diamantes, por ejemplo, siendo que el agua satisface una necesidad vital. Sin agua no podemos vivir, entre comillas, mientras sin diamantes sí podemos vivir. Ahora bien, ¿por qué vamos a darle mayor valor o preferencia a un diamante que a un vaso de agua o lo que sea, ¿no? Bien, lo que dicen los teóricos de la teoría neoclásica, bueno, la respuesta está en la utilidad marginal. ¿Por qué? Porque agua es, entre comillas, no hay tanta escasez, mientras que en términos de diamantes sí hay escasez, entre comillas, o metales preciosos, lo que quieran, no hace falta que sea diamante. Pues incluso ahora hay diamantes sintéticos y se pueden producir artificialmente los diamantes. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, en realidad lo que está operando ahí es la utilidad marginal, en el sentido de que si yo puedo tener mucha sed, me tomo un vaso de agua, bueno, eso ya satisface mi sed, mi necesidad, mi felicidad, mi satisfacción. Ahora, si me tomo otro vaso más de agua, ya la verdad que no sé si quiero otro vaso de agua, porque ya tengo satisfecha mi sed. Entonces, la utilidad o la satisfacción adicional que tiene un vaso más de agua, por eso marginal, al margen, es menor. El primer vaso de agua, sí, la verdad tenía mucha sed, tenía muchas ansias y de tomar un vaso de agua, y tomar un vaso de agua, sí, me dio mucha felicidad. Ahora bien, tomar un segundo vaso de agua, no, pues es demasiado, ¿no? Por ende, ahí opera la utilidad marginal. Entonces, en este sentido, el vaso de agua, si bien es vital y necesario para todo vivir, es necesario para todo tomar agua para vivir, la utilidad marginal de tomar agua es escasa, porque ya con un vaso es suficiente prácticamente. Es decir, por ende, la utilidad marginal opera acá para los economistas de la teoría neoclásica. Tomar un vaso más de agua ya satisface mi sed y por ende ya no quiero tomar más. Ahora bien, el tema de conseguir un diamante más o conseguir un metal precioso más, ahí sí, van a decir los economistas neoclásicos, tiene una utilidad mucho mayor a la del vaso de agua. ¿Por qué? Porque los metales y los diamantes son escasos y se prefieren mucho más en la segunda opción, en el segundo consumo, que un vaso de agua. Y por ende, la utilidad marginal o la felicidad que me da un segundo diamante es mucho mayor a la que me da un segundo vaso de agua, en este sentido. Y por ende, y según los marginalistas dicen, o los marginalistas, los economistas de la teoría neoclásica, es que el diamante tiene un valor mayor al vaso de agua. Por ende, escapa totalmente, y vuelvo a remarcar, escapa totalmente de la teoría de Marx esto, porque ya es una suerte de teoría de valor traccionada por la demanda en este sentido. Que en el sentido de que el valor me lo determina la demanda, me lo determinan las preferencias de los individuos. A esto, acá me están haciendo Juan Pablo me hace una pregunta. Marginal es esto, el sinónimo de consumo, parece raro, es verdad, y siempre hay preguntas sobre esto. Marginal refiere al consumo de una unidad más. Es eso, es el sinónimo de esto. Esto que está acá abajo,
¿Qué pasa si? ¿Qué pasaría si consumo una unidad más? Una unidad más en el sentido de el vaso de agua significaría un segundo vaso de agua, o qué pasaría si consumo o adquiero un segundo diamante, entre comillas, ¿no? Lo que dicen es que la satisfacción y felicidad del segundo vaso de agua es menor a la del segundo diamante o metal que adquiera, ¿no? Y en este sentido, el diamante va a tener una utilidad marginal mayor a la del vaso de agua. Y por ende, el valor está justificado que el valor del diamante sea mayor que el del vaso de agua. ¿Se entendió ahí, Juan Pablo? Por eso hablan de marginal. Sí, muchas gracias. Ahí se entendió bien. Suena raro porque es una cuestión más de razonamiento. Yo quiero maximizar mi felicidad y bueno, ¿qué me hace más feliz? ¿Un segundo vaso de agua o un segundo diamante? Y me hace más feliz un segundo diamante, van a decir los economistas neoclásicos. Si prefiero más un segundo diamante, bueno, entonces todo el mundo pasa por lo mismo y por ende el valor del diamante es mayor, es decir, la demanda es mayor de diamantes que la del vaso de agua. O mejor dicho, los diamantes son escasos y si todo el mundo lo prefiere más que el vaso de agua, bueno, estamos en un problema, hay escasez y bueno, por ende el valor del diamante es mayor que la del vaso de agua. ¿Hay alguna duda más? Esta es la idea más compleja que tiene la teoría neoclásica, debo decir. Ahora vamos a pasar por otros conceptos más, pero no son tan complicados como este. Profe, Sí. una pregunta. Pero si lo que hacen es tomar un individuo y utilizarlo como representación de, diríamos, toda la sociedad, no es lo mismo que estudiar la sociedad y por ende no están diferenciándose así con la economía política, en el sentido de que si antes estudiaban la sociedad y ahora estudian el individuo, pero el individuo representa a la sociedad, ¿no es lo mismo? No, ¿por qué no es lo mismo? Hay dos metodologías. Una es, si partimos del individuo, porque, perdón, una cosa es lo que se llama individualismo metodológico, que es esto, es partir de un individuo, y si ese individuo es representativo, bueno, sumemos todos los individuos y listo, y entendemos la sociedad, o entendemos el comportamiento de la sociedad. ¿Qué pasa? Es distinto porque acá el comportamiento del individuo determina a la sociedad, y en cambio, en la economía política es diferente porque es la sociedad la que determina al individuo. Eso se llama holística, la holista. Es una metodología holista, en el sentido que el todo determina el individuo, en economía política, en el sentido de que la clase social te está determinando, tu pertenencia en la clase social te está determinando eh, tu comportamiento o te está determinando tu devenir hacia el futuro. Por ejemplo, si sos parte de una clase trabajadora, no te queda otra que vender tu fuerza de trabajo, diría Marx, para sobrevivir. Entonces tu pertenencia en la sociedad como clase trabajadora te está determinando tu comportamiento. En cambio, en la teoría neoclásica es distinto, es, bueno, voy a ver cuánto prefiero, yo no estoy atado a una clase social, voy a ver si prefiero el ocio o prefiero trabajar. Y mis preferencias en base al ocio y al trabajo, o lo que yo voy a ganar respecto al trabajo, porque capaz que en mi trabajo me pagan 2 mangos y la verdad prefiero el ocio toda la vida que ganar 2 mangos, porque voy a disfrutar mucho más y voy a ser más feliz con el ocio que ganando 2 mangos, que después con lo que puedo obtener con ese dinero ganando 2 mangos no me compensa, básicamente, van a decir los economistas de la teoría neoclásica. En cambio, sí, por ejemplo, no, un razonamiento más, si me pagan muchísimo mi trabajo y gano muchísimo, bueno, ahí sí voy a preferir mucho menos el ocio porque con lo que puedo conseguir con esa plata que gano muchísimo,
van a hacer un montón de bienes y bueno, voy a preferir trabajar mucha hora a tener, a tener horas de ocio, básicamente. Entonces, y retomo. La teoría neoclásica parte de lo que se denomina como individualismo metodológico, es decir, que el individuo, al ser representativo, determina la sociedad. Eso es individualismo metodológico, es decir, la suma de las partes hacen al todo. En cambio, la teoría de la economía política, y ahí incluimos incluso a los liberales de la economía clásica, a Adam Smith, a Ricardo, a Marx, y posteriormente a Marx, ¿no? Es distinto, se llama metodología holista, en la cual el todo determina las partes. Y en este sentido, la sociedad capitalista, y más esto se ve en Marx, ¿no? La sociedad capitalista determina el comportamiento de cada uno de los individuos. ¿Se entendió? Yanela me preguntó por esto. Creo que quería que repita esto. No sé si quedó clara la duda. Perfecto. Perfecto. Bueno, es eso. Es individualismo metodológico, es las partes hacen al todo. En cambio, la metodología holista es el todo hacia las partes, básicamente. Vamos a dar un ejemplo con una materia. Ustedes son estudiantes, en este caso, y acá tienen dos ejes. No importa. Si no entienden este ejemplo, no se preocupen porque acá no vamos a ver, de matemática vamos a ver muy poco y de gráficos yo entiendo que les cuesta un montón. Así que no se preocupen por entenderlo. Vamos a ver un ejemplo repago. Tenemos tiempo libre de un día, tenemos 24 horas, ¿no? En un día, y la calificación máxima. Supongamos que ustedes son racionales, esto para que se entienda cómo funciona la cabeza de un economista neoclásico, nada más. No se lo vamos a tomar en un examen, pero está piola para entender eso. Un ejercicio práctico. Tenemos ustedes tienen en economía política, en la cátedra B, quieren sacarse 100, no sé, o quieren sacarse una nota de entre 0 y 100, que es de 0 a 10, ¿no? Bien, ustedes supuestamente van a tener que elegir entre tener tiempo libre y sacarse una buena nota. Es decir, generalmente si estudian mucho van a tener poco tiempo libre, pero se van a poder sacar una nota alta, ¿no? O al revés, van a preferir tener un montón de tiempo libre y sacarse una nota baja en economía política o en cualquier otra materia de la facultad. Bien, ahora, ¿qué pasa? El punto A en el cual estamos acá es la infelicidad total para ustedes porque se van a sacar un valor cercano al 0 y van a tener recontra poco tiempo libre, es decir, se mataron estudiando y se sacaron una nota bajísima, o sea, es el peor de los mundos para ustedes. Ahora bien, el otro escenario es el contrario, es decir, no estudiar casi nada y sacarse una nota altísima, es decir, tener un montón de tiempo libre y sacarse una nota altísima, casi un 10. No estudiaron poquísimas horas para la materia y se sacaron un 10. Bueno, esa es la felicidad total, estarían chocho de la vida. Bueno, hay situaciones intermedias. ¿Qué dicen los economistas neoclásicos? Bueno, ustedes al ser racionales y al tener preferencia ante bienes escasos, como son esto, el tiempo de vida, el tiempo de ustedes, van a tener que decidir entre situaciones intermedias, entre, bueno, sacarse una nota alta y tener poco tiempo de tiempo libre, básicamente, o sacarse una nota baja, pero tener un montón de tiempo libre, ¿no? Como es el punto C y el punto D. Después le empiezan a decir a esto curvas o puntos de indiferencia, en el sentido que le da lo mismo a ustedes sacarse cerca de un 8, un 7 y tener tantas horas libres que nada, sacarse una menor nota y tener mucho más tiempo libre. Entonces, para ustedes lo mismo, y bueno, y así se va realizando para esto, economista neoclásico, una suerte de curva de preferencia de estos individuos, ¿no?
¿Se entiende esto? Esto es un ejemplo práctico para ver cómo funciona la economía neoclásica, no es más que eso. ¿Se entendió este ejemplito? Es muy difícil. Sí, sí. Se entiende, profe. Bien, ahora teníamos la teoría del valor, había que discutir, porque era muy fuerte en Marx y en los economistas de la economía política, la teoría del valor. Había que discutir la teoría del valor estos economistas tenían que discutir la teoría del valor y dar una respuesta, otra respuesta a la teoría del valor, que era la teoría subjetiva, la teoría de la utilidad marginal. Pero falta otra pata. ¿Sí? Marx unió la teoría del valor y la teoría de la distribución. Ahora bien, ¿cuál es la teoría de la distribución que tienen estos economistas neoclásicos? Se tiene que contraponer, obviamente, con la teoría marxista, desde ya. Y contraponer con la teoría de la distribución de los clásicos también. ¿Por qué? Y esto, de nuevo, bueno, tiene que ver con una cuestión política. Necesitamos, van a decir estos, si bien no lo dicen abiertamente, van a decir, bueno, necesitamos una teoría de la distribución que no sea conflictiva, como es la teoría en términos políticos, como lo es la teoría de la plusvalía. Vamos a dar una respuesta de la teoría de la plusvalía, vamos a dar otra teoría. ¿Cuál es la teoría de los neoclásicos? Bueno, el valor se determina en el mercado, la distribución también se determina en el mercado, van a decir los economistas neoclásicos. Y esto, de nuevo, es un contraste muy fuerte con los clásicos y con Marx, porque también los clásicos, la teoría de la distribución estaba dada en la producción, en la esfera de la producción. Y esta teoría en la cual se determina la distribución en el mercado es una suerte de teoría aditiva. ¿Por qué aditiva? Ahora vamos a ver qué significa este concepto. Van a hablar van a decir estos economistas neoclásicos de que no existen clases sociales, existen individuos, y que cada uno de estos individuos tiene factores de la producción. ¿Qué son los factores de la producción? Es trabajo, capital, en este caso cuando hablamos de capital no lo hablamos. Cada una de estas categorías escapan a la teoría marxista, es otra cosa. Cuando hablamos de trabajo no son en términos marxistas, cuando hablamos de capital tampoco lo son, no estamos hablando de relaciones de producción. Factores de producción son estos. ¿Qué es lo que contribuye a la producción? Tenemos trabajo, tenemos capital, maquinaria, tenemos tierra. Cada uno de estos constituyen los factores de producción. Y la mezcla de estos, la mezcla que se haga de estos factores de la producción, van a permitirnos producir los bienes, básicamente. Voy a contratar a un trabajador, una maquinaria y una parcela de tierra, etcétera, etcétera, y esto me va a permitir producir tantas unidades de producción. Esto lo llaman como factores de la producción. En trabajo serán cuántas horas se destina, le quiere destinar justamente a estos individuos que prefieren ocio y tienen que destinar algo al trabajo. Bueno, cuántas horas le destino al trabajo y cuántas al ocio. Bueno, eso es trabajo. Cuánto capital es una suerte de, no sé, cuántas maquinarias se destinan a la producción, cuánta tierra se destina a la producción, etcétera, etcétera. Cuanto a más trabajo, cuanto más capital y cuanto a más tierra destinó a la producción va a ser mayor, van a decir. Y en este sentido, y esto es algo totalmente distinto a las teorías anteriores, que no existen clases sociales, sino que todos los individuos de esta sociedad tienen distintas proporciones de factores productivos. Habrá unos que tengan en iguales proporción un 33% de trabajo, otro un 33% de capital y otro 33% de tierra, y bueno, destinan eso, proporciones distintas. Hay otro
que tiene solo capital, otros que tienen solo trabajo, otros que tienen tierra, hay otros que tienen un poquito de trabajo, otros mucho de capital, etcétera, etcétera. Y eso hace a que no existan clases sociales porque todos pueden tener un poquito de todos estos factores de la producción. Y todos estos factores de la producción hay que retribuirlos en forma tal de que no sea injusta, básicamente. Ahora bien, ¿por qué es aditiva? Bueno, porque la teoría de la distribución lo que nos va a decir es que cada uno de estos factores de la producción van a contribuir a la existencia de la producción, a la producción total, ¿no? Es aditiva porque agrego un trabajador más y me va a dar tantas trabajo adicional. Perdón, agrego un trabajador más y me va a agregar tanto producción adicional. Agrego una unidad más de capital o una unidad más de maquinaria y me va a agregar tanto producción y así sucesivamente. Es aditiva porque voy a combinar estos como si fuera algo así como una plastilina, cada uno de estos factores de la producción, y las voy a combinar en cierta forma para que obtenga la producción prácticamente. Y no existen clases sociales, de nuevo, porque cada uno de estos trabajadores, o mejor dicho, cada uno de estos factores de la producción, se pueden mezclar de distintas formas y cada individuo puede disponer de distintas proporciones de capital, trabajo, tierra, etcétera, etcétera. Y si todos pueden acceder al capital, tierra y trabajo, bueno, entonces no hay clases sociales. En cambio, en Marx, no, esto era que los capitalistas son los que poseen los medios de producción. En cambio, el trabajador tiene vedado el acceso a esos medios de producción. En cambio acá no, todo el mundo puede tener capital, todo el mundo puede tener tierra, entonces no existen clases sociales y no nos vale esta clasificación o estratificación social. Bien, ¿y por qué hablan de aditiva? Bueno, porque también esto, la distribución del ingreso, tiene que ver con algo ya que por todos sabido, en el sentido que el salario va a retribuir el trabajo, el beneficio al empresario, la renta al terrateniente, en base a cuánto hayan contribuido en el proceso productivo. Es decir, si yo tengo solo trabajo, bueno, voy a aportar solo trabajo y como aporté trabajo y eso incrementó la producción, bueno, entonces significa que voy a recibir como contribuir a la producción, voy a recibir trabajo en términos proporcionales a mi contribución. Si hay un capitalista aportó al proceso de trabajo, o mejor dicho, a la producción capital, bueno, eso va a incrementar la producción y el capitalista recibirá un beneficio en base al incremento de la producción en el cual aportó este capitalista. Y así sucesivamente con los terratenientes. Estos teóricos hablan de la teoría neoclásica, hablan de la productividad marginal. Acá no voy a entrar porque ya es en general la teoría marginalista o la teoría neoclásica tiene mucha matemática que no la vamos a ver, obviamente. Hablan de la productividad marginal, en el sentido de que la distribución está determinada por este concepto. Este concepto desde ya se deriva de una serie de derivaciones matemáticas que no la vamos a ver, pero sí me interesa que entiendan esto, que cada factor de la producción va a contribuir al aumento de la producción, a la producción total. Entonces, lo que van a decir estos teóricos es de que cada factor de la producción se van a llevar a su casa como ingreso la proporción en la cual hayan contribuido. Si de la producción total contribuyeron el 50% los trabajadores y el otro 50% el capital, por ejemplo, bueno, los trabajadores se tienen que llevar el 50% del trabajo, del 50% de la producción, y el capitalista el otro 50%.
Es decir, y acá estamos dando por tierra la teoría de la explotación en Marx, la teoría de la plusvalía, porque es justo que si el trabajador aportó el 50% a la producción y su trabajo aportó el 50% de la producción, se lleve a su casa como ingreso el 50% de lo que vale esa producción. Es justo y está bien que pase esto. Si aumentó ese trabajador su productividad en la jornada de trabajo, si aumentó su productividad y está aportando más y está contribuyendo más a la producción, entonces es justo que ese trabajador se lleve más producción. Ahora, si aporta menos, es menos productivo ese trabajador, es justo que se lleve menor tajada de la torta de la producción. Y así sucesivamente, si el capital aportó el 50, o aportó el 70, aportó el 30, bueno, se tiene que llevar una proporción tal en la cual haya contribuido. Y es justo que se lleve eso. Y esto da por tierra a la teoría de la explotación. Y esa contribución depende de la productividad. De nuevo, si el capitalista aporta con capital y ese capital es productivo, es más productivo, bueno, es justo que se lleve a su casa como beneficio una tajada más grande de torta de la producción. Esto que estoy diciendo es muy difícil, ¿se entiende? ¿No se entiende? Ah, acá no habló nadie, ¿eh? Se entiende. Tiene que ver esto, la productividad marginal, e insisto que no hace falta que lo entiendan el concepto, sí que, porque de nuevo, este concepto se deriva en una cuestiones de ecuaciones matemáticas que no quiero que la entiendan, pero sí que entiendan esta idea de que cada factor de la producción aporta una proporción o produce una proporción del producto total, entonces justo que se lleve un pedazo de esa contribución. O se lleva a su casa la proporción en la cual haya aportado, básicamente. Bien, ahora, y a esto... Sí, exacto. O sea, si un capitalista aporta más capital, se va a llevar una porción mayor de torta de producción. Si ese capital es más productivo, también se la va a llevar, porque es justo que sea así, porque si un trabajador se pone al hombro todo el proceso de producción y produce más, bueno, es justo que se lleve una mayor proporción de torta, de producción, de producto, de ingreso, porque está aportando más a la producción. Ahora bien, esto también tiene ciertas contradicciones con la realidad. Por ejemplo, ¿cuál es una de las contradicciones? Es por qué, y yo le pregunto a ustedes, ¿por qué las mujeres tienen un salario menor a los hombres? ¿Qué dirían los teóricos de la teoría neoclásica? Bueno, si tienen un salario menor es porque su productividad es menor a la de los hombres. ¿Es así? No creo, básicamente. Y por ende, muchas de estas teorías de la justicia, bueno, estamos hablando de que el sistema de mercado y el sistema de producción capitalista hace que básicamente cada uno de estos factores de la producción se lleven a su casa la contribución que realizaron al proceso productivo, a la producción. Ahora bien, eso tiene ciertas contradicciones, como esta. Y nos podemos preguntar, ¿las mujeres son menos productivas que los hombres y por ende ganan menos? Bueno, la verdad que no es así. O por ejemplo esto, y ya cerramos la clase. Vamos a ver dos grafiquitos muy rápido y cerramos la clase. Esto es lo que se denomina como... Acá tenemos en estas gráfico de torta, tenemos la producción total de Argentina en el 2016 y la producción total de Argentina en el 2019.
En el 2016, los trabajadores de la producción total de bienes y servicios se llevaron el 52%, es decir, a su casa se llevaron, ¿qué dirían los economistas neoclásicos? Bueno, los trabajadores son más productivos que el capital y por ende está bien que se lleven un pedazo de la torta más grande. Y acá vemos la torta del gráfico de torta. ¿Qué pasó? Y no puse 2020 porque todavía no está el dato. 2019, estas proporciones cambiaron. Los trabajadores se llevaron a su casa de la producción total de bienes y servicios, se llevaron el 46% y los capitalistas se llevaron el 54%. ¿Qué pasó? Bueno, dirá la teoría neoclásica, el capital es más productivo que antes, que en el 2016, y los trabajadores son menos productivos. Y por ende corresponde que los capitalistas se lleven una proporción mayor de torta. ¿Esto fue así? ¿No fue así? Bueno, depende de cada una de las teorías. ¿Qué diría Marx? No, bueno, acá cambiaron las condiciones políticas, culturales, históricas de la clase trabajadora y bueno, los capitalistas tienen mayor fuerza para pujar y para hacerse un excedente mayor del que tenían antes. Esto en Argentina. Este gráfico muestra la evolución, y ya con esto cerramos. Este gráfico muestra la evolución del crecimiento del salario, cómo creció el salario a lo largo del periodo largo en Estados Unidos, desde 1948 al 2018. Cómo creció el salario en Estados Unidos y cómo creció la productividad del trabajo. Entre 1948 y 1979, el crecimiento de la productividad fue más o menos acorde, es decir, la productividad del trabajo creció un 108% y el salario en términos horarios creció un 93%. Hasta acá, ¿no? 1979. En cambio, desde 1979 al 2018, la productividad creció casi un 70%, en cambio el salario creció un 11%, un 12%. ¿Qué pasó acá? Acá, si vemos esta parte, diríamos, bien, se aplicó la teoría de los neoclásicos, en el sentido de que aumenta la productividad y aumenta el salario. Son más productivos los trabajadores, corresponde que los trabajadores se lleven a su casa un ingreso proporcional a la contribución que aportaron. Ahora bien, de acá en adelante, ¿qué ocurrió? Bueno, acá la verdad que si vemos esto, la teoría neoclásica nos está fallando, porque está aumentando la productividad y no aumentó los salarios. Última pregunta para ustedes. ¿Qué ocurrió acá? ¿Qué pasó con ¿Qué pasó con esta diferencia? Es decir, estamos siendo más productivos, pero estamos cobrando un salario prácticamente igual. ¿Qué ocurrió acá? Y con esto ya terminamos. ¿Qué está ocurriendo en términos distributivos? Claro, hay un problema de distribución ya, no es un problema de producción. Claro, exactamente. Bueno, y en términos de distribución, ¿por qué hay un problema de distribución acá? En cuanto a lo que se produce con la relación al salario que se aporta. Bien, ¿y quién, digo, quién se está llevando esta productividad? Es El una pregunta. capitalista, porque, a ver, se vio un desarrollo tecnológico importante y ahora la maquinaria que es parte del capital, que es la que da el beneficio al empresario, es la que hace mucho más trabajo que antes. Y Entonces fueron reemplazando al trabajador. El trabajador labura ahora menos horas por las leyes laborales, mientras que la máquina hace trabajos que antes no hacían, antes que hacían los trabajadores y ahora no hacen. Por ende, aumenta bueno, mucho la productividad y el beneficio se lo lleva al empresario porque es su máquina. claro, bueno, eso diría un teórico claro, un teórico de
la teoría neoclásica, en el sentido, bueno, la maquinaria está aportando mayor producción. Es decir, en este pedazo el aumento de la productividad se daba por el trabajo y por ende correspondía que el trabajador se lleve proporcionalmente lo que aporta, y acá, bueno, la productividad aumenta por la maquinaria. Es una buena respuesta y lo daría un teórico de la teoría neoclásica. ¿Es la única respuesta que podemos dar? No, porque en realidad lo que estamos viendo es la productividad del trabajo. Es decir, por cada hora hombre, cuánta productividad tenemos en este gráfico, ¿no? En esta línea. En este sentido, la productividad nos la da justamente el trabajador, no nos la da la máquina. Lo que está ocurriendo en términos distributivos es lo que vos está diciendo. Si bien de acá en adelante la maquinaria, o mejor dicho, es más productiva, las condiciones desde ya cambiaron en términos tecnológicos y en términos sociales. Y lo que cambió fue esto, cambió la distribución del ingreso, en el sentido de que el trabajador es cada vez más productivo, pero no se lo retribuye por esa productividad. Esta diferencia entre productividad y salario, alguien se lo está llevando, y esto es, como bien decía Juan Pablo, se lo está llevando el beneficio de los capitalistas. Cambiaron las condiciones, diría Marx, cambiaron las condiciones en las cuales se da esta disputa entre la clase trabajadora y la clase capitalista, ¿no? Las condiciones, el contexto eran otros acá, y acá pasaron a ser muy distintos este contexto. Bien, bueno, espero que se haya entendido esto un poco para entender cómo juegan ciertos conceptos. La clase que viene vamos a empezar con otros conceptos más, y pensaba abrirlo con algunas leyes que dice la norma argentina sobre leyes laborales y cómo muchas de estas teorías se plasman en las leyes laborales en Argentina. Así que bueno, los espero a todos la clase que viene. Así que muchísimas gracias por participar. Muchas gracias, profe. Gracias. Chau, profe. Chao, Gracias, profe. Chao, chao. Muchas gracias. gracias.